damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 7. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer, y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no le abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno viva según los dones que el Señor les repartió, y según era cuando Dios le llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada significa, y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Bueno, hoy vamos a comenzar capítulo 7. Tiene este título como Problemas del matrimonio. Así le puso como título. Acá, a partir del capítulo 7, empieza una segunda parte del libro o de la carta de Corintios. Es una segunda parte, que es la primera parte. El apóstol Pablo le estaba a ellos, se puede decir, exhortando su dureza, su incredulidad, su falta de unión, también el pecado que estaba abundando en la iglesia. Muchísimas cosas le hablaba y le estaba mencionando que cómo deben vivir, cómo deben andar. Él estaba dando lecciones de vida a través de la palabra de la Escritura. Pero en la segunda parte, ya él les responde preguntas. Por lo visto, cuando se le envía la carta a él, de parte de los esclavos, también le envían algunas preguntas porque hay muchos hermanos que tal vez quieren saber, ¿y cómo tenemos que vivir así? ¿Cómo tenemos que vivir acá? ¿Y cómo tenemos que hacer así? En este tiempo nosotros podemos agarrar la Biblia y leer y saber. Pero estas personas eran muy nuevas y tenían varias preguntas. Preguntas que querían hacer. Por ejemplo, aquí en
En mi versión popular dice, en el capítulo 7, versículo 1, ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Así dice. En nuestra Biblia dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. En cuanto a las cosas que me escribisteis. Quiere decir que el tema por el cual ellos le respondieron, le preguntaban al apóstol Pablo era si nos casamos o no nos casamos, qué pasa con los que están solteros. Ahora hay muchos hermanos solteros, se casan o no se casan. Saben ustedes que la ciudad de Corintio es una ciudad muy corrompida, donde había mucho delirio, desenfreno. Entonces era muy complicado la vida ahí. Según el apóstol Pablo, él le menciona, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esta enseñanza es bíblica, de que un hombre no tiene que tener esposa, no tiene que casarse. ¿Es enseñanza bíblica o antibíblica? No es bíblica, ¿no? Entonces, ¿cómo un apóstol Pablo que fiel en la Torá? Porque Dios, ¿qué quería? Que se fructifique y se multiplique. Entonces, si el hombre no tiene su mujer, ¿cómo va a fructificarse y multiplicarse? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le responde así? Él no es que está dando acá una ordenanza ni un mandato, sino está dando una opinión personal, según su punto de vista, lo que él cree. Y también por qué él está diciendo eso. Porque en ese momento, ¿qué corazón él tenía? ¿Con qué corazón él estaba viviendo? ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le llama a Jeremías para que empiece a predicar? Y en una de las partes le dice que vos no te vas a casar, le dice. Y él le reclama, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu familia va a morir y va a perecer si te casas. Entonces ya para vos no hay más tiempo para casarte. Entonces él se siente muy mal al principio, ¿no? Jeremías, ¿no? Después en la película muestra que tenía una novia y le matan, pero eso muestra en la película. Pero la realidad es que Dios le advirtió que por qué no podía casarse, porque venía un juicio para la tierra de Israel y iba a alcanzar a todo, incluyendo a su familia. Entonces lo que Pablo acá está sintiendo también, que se está acercando los últimos tiempos, se está acercando la sentencia. Jesús había dicho que iba a venir un juicio para tanto Jerusalén y para muchos alrededores, que iba a haber una persecución grande. Entonces él piensa, no va a haber tiempo más para que nosotros andemos casándose y cuidando familia. Ya se viene con todo. Ese corazón él estaba teniendo. Por eso hablaba así. Para los que, y vemos nosotros qué ocurrió o no ocurrió eso. Después vino la persecución romana, ¿y qué ocurrió? Muchas familias, muchos hombres, su esposa fueron asesinados, su familia tuvieron que ver cómo eran llevados al Coliseo romano para ser ejecutados con los leones. Tuvieron que ver mucho sufrimiento. En ese aspecto, Pablo está diciendo mejor, pésante ya puta. Pero claro, no es que está dando una ley, pesana, solamente está sugiriendo. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cada uno su propia mujer y cada uno su propio marido. No sus maridos ni sus mujeres. Un marido, una mujer. Cada persona, cásense. Después, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. También se le fue la pregunta, porque en aquel tiempo, especialmente en la cultura griega, había un pensamiento de que para uno ser más puro tenía que alejarse de todo contaminación, de toda, hasta de su esposa, familia, y irse así, llegar al cielo, así espiritualmente, ¿no? Entonces muchos maridos, ¿qué hacían? Dejaban nomás a su esposa. No, yo ahora estoy en, ¿cómo se dice? En comunión con Dios, no puedo atenderte en ahora. Así tenía esa característica.
Viste, igualmente muchas mujeres, no, nosotros ahora estamos haciendo una reunión aquí, estamos clamando a Dios, ayuno y oración. No, no existe eso. Ustedes, si están casados, tienen que cumplir con su esposo, con su esposa. La polla vena que espiritualmente ajaina. Así Pablo está escribiendo. Dice, entonces el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ahí está. No puede decir, no, ahora yo estoy en una comunión con el más allá, con mi Dios. No puede. Porque vos cuando estás casada, ya tu cuerpo le pertenece a tu esposo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces está explicando que si ustedes van a hacer un servicio para Dios, porque existía ese tiempo, ¿no? Algunas personas se apartaban, se alejaban, pero Pablo está queriendo hacer, no, si van a hacer estas cosas, tiene que ser con mutuo consentimiento. Inclusive la ley la ley marca pausa para que exista una separación entre un matrimonio. Cuando la mujer está en sus días en sus reglas, ¿no? Tiene los días de la regla, más unos 7 días de purificación, total unos 12 días marca la ley en Levítico. Ahora no voy a buscar ese tema. Entonces existe ese tiempo, Dios estableció. Y si quiere aparte de eso un tiempo más, pero con mutuo acuerdo. Así marca la palabra. O sea que no hay excusa. Después, versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden tomar la decisión. No le estoy... Una sugerencia, no le estoy ordenando. Una sugerencia. ¿Por qué el apóstol Pablo podía dar sugerencia? Porque era un rabino que estudiaba la Torá y vivía conforme a la Torá, tenía la autoridad de dar sugerencias. Eso serían su alajá. Serían la alajá del apóstol Pablo. ¿Se puede tener alajá o no? Sí. ¿Cómo vos podés tener la autoridad de escribir o hacer alajá? Cuando vos vivís la Torá, practicás la Torá, entonces podés dar consejos. Porque tu experiencia hace que vos puedas dar consejos. Porque vos estás viviendo lo que dice la Torá, lo que dice la Escritura, entonces esa experiencia hace que vos puedas dar consejos. Ahora vos no vivís nada de la palabra. No caminarlo como la palabra, ni leí, ni cuál, ahí veo, en pude me consejo, dando y coye. Eso hay que entender muy bien. Bueno, sigamos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cómo era el apóstol Pablo para que él diga que todos fuesen como yo? Él, la vez pasada habíamos hablado que algunos comentan que él estaba comprometido con la hija de un sumo sacerdote, pero que cuando él se convierte en Yeshua, claro, ahí él pierde todo, es por eso dice, he perdido todo. Y terminó boda, terminó todo. Y se quedó así. Algunos dicen así. Otros dicen que él era casado, porque para ser miembro del Sanedrín, exclusivamente tiene que ser casado. Pero cuando él otra vez se convierte en Yeshua, su esposa decide, no, vos ya perdiste la cabeza, yo no quiero seguir a un loco. Y le deja. Entonces él aplica la propia ley que va a hablar acá, se queda sin volverse a casar. Por eso dice, yo prefiero que algunos queden así como yo. Se separaron, entonces presénteme puta. Prefiero ese, pero no está ordenando. Pero miren lo que va a decir ahora aquí. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, dice. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los
solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Este consejo le está dando a los solteros. Ay, la soltera la vendó. Ay, Pablo, ¿eh? Le putan de una pesa, ay, que lo vendaste. Pesa y gusto, ve. Recuerden, otra vez, no vamos a malinterpretarle al apóstol Pablo. Vamos pensando a otro entonces que él es él está pensando en qué está pensando, que qué se viene. ¿Qué se viene para el Hijo de Dios, para el creyente en Jesús? ¿Qué se viene? Juicio, tremenda persecución. Y vos con tu esposa y tu hijo ahí correteando por todas partes. Entonces él está pensando, terrible cosa le viene. Yo les recomiendo nomás que si van a seguir a Yeshua, si van a seguir a Jesús, mejor se queden así nomás. Y ustedes, viudas, mejor así nomás se queden también. Más rápido van a correr. Por eso está recomendando eso. Por eso nosotros vemos que él no está queriendo hacer entender que cortando la racha de matrimonio, ¿no? Nada que ver. Ese era el concepto, el corazón que él tenía. Y siempre está dando como sugerencia. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don, esto también es un don. Porque, sí, yo voy a ser como el apóstol Pablo. Voy a servir al evangelio con todo. Y después, hola, ya empezás ya. No, ahí ya fracasaste. Ya te tienta el diablo. Ya cae en pecado. Y no, mejor, pillata hoy la de Catumo. Es. Añemeta hoy en cuenta, no, de Catumo. Entonces mejor no tener ese don. Enmendar por antes. Cante la de de coraje, enmendar por antes. La de coyo codo. Pero los que están unidos, 8, digo pues a los solteros y la viuda, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Y qué es lo que ocurre con muchas personas? Con muchas personas dicen, no, yo me voy a quedar así nomás, supuestamente, pero realmente viven con una mente corrompida, viven teniendo mente depravada, viven pescando la primera oportunidad. No, así nomás soltero mejor, yo vivo así, no, sin compromiso. Wow, sin compromiso. Pero viven pecando, adulterando, haciendo cosas horribles. No, esto no es verdadero, no. Ese es falso soltero. Ese es un mentiroso delante de Dios. Mejor casate bien, ¿no? Busca para tu esposa y casate. O esposo. Claro, ¿por qué muchos no se casan? Pero no algo dicen. Porque las personas quieren elegir otra. No, para mi esposo tiene que ser así, tiene que ser asá, tiene que ser así y tiene que ser asó. Tiene que poner reglas. Y mientras vos pongas muchas reglas, no enmendamos ahí nunca. Así es. De enmendante, mara. La Biblia dice que el que se casa halló gran bendición, dice. El que consiguió mujer, esposa, halló gran bendición. No dice buena esposa. Consiguió esposa nomás dice. No dice el que consiguió una buenísima esposa, haya bendición. El que consiguió esposa nomás, ya halló gran bendición. Entonces el que consiguió esposa, ya halló gran bendición. Amén. Sí, ¿no? No dice buena esposa, así que... Pero muchos no, tiene que ser así, tiene que ser allá, tiene que... No sé. Bueno. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero, y ahora vamos a ver el versículo 10, vamos ya a analizar, porque ese ya es un tema chocante. Pero, siempre cuando hay un pero pero algo está mal. Los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí hay que entender muy bien, porque ese es un tema de debate y de condenación y de ataque y de... Pablo está diciendo, se dan cuenta que desde que comenzó el capítulo 7, él está lanzando su alhaja. Pero a partir del versículo 10, que él dice, esto no viene de mí. ¿De quién viene? De nuestro Mesías. Esto es una orden directa de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey.
¿Qué dice? Los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, entienda muy bien, separar es igual que divorciarse. Acá separar es igual que divorcio. Si se divorcia, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si una persona se divorcia, su esposo, ¿cómo dice el Señor Jesús que tiene que quedarse esa persona? Según dice el Señor Jesús. Por eso Pablo lo aclara, no digo yo. ¿Cómo dice que tiene que quedarse? Sin casar. Sin casar. Ahora, vamos a ver exactamente cómo dijo Jesús, para poder entenderle bien. Vamos a Mateo capítulo 19. Atiendan muy bien. Jesús enseña sobre el divorcio. Vamos a entender, vamos a aprender sobre el divorcio hoy. Vamos a comenzar el versículo 1 para entender bien. Aunque esto vamos a ir tocando más adelante cuando lleguemos, ya que estamos en Mateo, pues vamos ya a aprovechar, estamos ahora acá. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense la pregunta que le hacen. Repudiar es igual que darle carta de divorcio. Le preguntan primero si es lícito. ¿Está permitido o no darle carta de divorcio a la mujer? Estos fariseos, ¿por qué hicieron esto? Para tentarle. Acá le vamos a hallar. Recuerden que si Yeshua quebrantaba una tilde de la Torá, ahí ya estaban las piedras listas para apedrearle. Y la gente anda diciendo que él vino a abolir la ley. Mira, acá le están tentando, todavía con una ley medio sospechosa, una ley medio inentendible. Con esta le están tentando. ¿Qué le responde él? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Con qué le responde Jesús a estos fariseos? Con lo que está escrito también en la Torá, pero más atrás de este mandamiento que ellos están diciendo, que ellos están preguntando. ¿Ustedes no han leído? ¿Ustedes no entendieron el plan original de Dios? Varón y hembra los creó y los unió y dijo lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿No han leído? ¿Pena leído hoy la Biblia? ¿Aprenden de oír? Así, o sea, este tendría que ser el concepto que tiene que tener un verdadero seguidor de Dios, de el plan original de Dios. Ahora, continuemos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así responde. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ya, te agarramos. ¿Por qué? Hay una ley que dice que se le puede dar carta de repudio, ¿o no? Hay. Y él ahora está con esta respuesta, con la misma respuesta bíblica, él está contradiciendo otra ley, ¿o no? Entonces a ellos están acá sí ya le tenemos listo para agarrar. ¿Qué dicen ellos? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí está. Esto está en Deuteronomio 24, 1 al 4. ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense que ellos le dicen, ¿por qué mandó Moisés? Si es que es así como vos decís, Señor Yeshua, que Dios ordenó originalmente que varón y hembra lo creó y que lo que Dios creó no lo separa el hombre, ¿por qué Moisés, el que escribió la Torá, les mandó a nuestro pueblo dar carta de repudio a su mujer? ¿Será que Moisés mandó eso? Vamos a ver qué le dice aquí. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés
os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice. ¿Por qué dice que Moisés permitió? Permitió, dice. Acá no dice que Moisés les mandó. Pero se dan cuenta que ellos están diciendo Moisés mandó. No, Moisés no les mandó, Moisés les permitió porque ustedes eran duros de corazón. Y vamos a entender muy bien por qué eran duros de corazón. Entonces, para entender otra vez esto, tenemos que ir a esa ley. Después vamos a volver a Mateo 19, vamos a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, vamos a ver realmente qué dijo Moisés. Vaya a entender por nada. Deuteronomio 24, y Moisés acá. Deuteronomio 24. Recuerden que Deuteronomio, acá en capítulo 24, ya está hablando a una nueva generación. ¿Qué pasó con la primera generación? Murieron todos. ¿Por qué murieron toda esta primera generación? Por fieles a la Torah, por rebeldes a la Torah, porque no quisieron obedecer a Dios, porque no quisieron caminar el camino de Dios. Entonces, esta segunda generación está recibiendo una oportunidad para volver a caminar delante de Dios. Y Dios le está dando otra vez una nueva chance y está queriendo corregir sus vidas, está queriendo arreglar sus vidas. Por eso le está dando leyes para que puedan ayudarle en sus vidas. Eso hay que entender muy bien también. Deuteronomio, la última carta es como, te estoy dando una nueva chance, una oportunidad otra vez. Porque fuiste rebelde desde que saliste, no tuviste luego corazón de Dios, pero yo tengo misericordia de vos y te estoy dando nueva oportunidad. Esto hay que entender también esta carta. Significa, la misericordia de Dios está todavía sobre las personas. Vamos a ver qué dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere, este último, el hombre con quien se casó otra vez, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto al poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Acá dice alguna cosa indecente. Y analizando esta palabra, ¿no? ¿Qué es alguna cosa indecente? Cuando una persona se da cuenta que algunos mencionan que la esposa no le sirve bien, o no le atiende bien, o no le trata bien al marido, o el marido se da cuenta, no es lo que yo pensaba, y entonces le empieza a menospreciar, a ignorar. Muchas veces, ¿qué ocurría? Antes de que salga esta ley, el marido le tiraba nomás y buscaba otra esposa. Entonces, una vez que le tiraba, esta persona quedaba como una persona que se casó y ya no podía casarse más. Entonces, no había un documento que diga que yo puedo volver a casarme. No sé si me entienden. Entonces, había como muchas mujeres abandonadas y menospreciadas en el pueblo de Israel. Eso ocurría. Entonces, indecente también se traduce en otras partes como vergüenza o desnudez. En otras partes así se traduce. Quiere decir, si una persona ve que una persona vive con vergüenza o con cosas que no son agradables, le va a poder decir, mira señora, mira, vos no servís conmigo para esposa. Entonces le hace un documento legal. Te voy a hacer un documento legal, firmado, se llama ahí juez, y con este documento vos podés ir y volver a casarte con otra persona. Esta es una profecía también, si nosotros vamos a analizar ya proféticamente, esto fue lo que Dios hizo con Israel. Y Dios le dio también carta de divorcio. Y Israel, ¿qué hizo? Directamente se fue y se metió con los sirios, y los sirios después la repudiaron. ¿Y qué dice la ley? Que si ella quiere volver a su primer marido, ya no puede, porque si no va a contaminar la tierra.
Entonces por eso ese primer marido, ¿qué tenía que ocurrir con él? Tenía que morir, tenía que perderse. Entonces ese matrimonio, ese primer matrimonio quedaba nulo, quedó anulado. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema para compartir. Entonces estamos viendo por qué se dio entonces esta ley. ¿Cuál era el caso de que se tenía que dar esta ley? Era para poder darle libertad a las mujeres de poder volver a casarse, para que no puedan sufrir. Entonces, ese era el objetivo. ¿Y qué le dijo Yeshua a los fariseos? Porque ustedes tenían el corazón endurecido. No podían tratar bien a sus esposas. O sea, prácticamente esta carta de divorcio era para libertarle a esa mujer de ese horrible marido. ¿Está bien? Y vamos a ver lo que dice en una parte en la Biblia, en Malaquías capítulo 2, atiendan un poco bien, cómo le trataban a sus mujeres en aquella época. Esto es unos 400 años antes del Mesías. Malaquías capítulo 2. ¿Qué era la costumbre que hicieron los israelitas? Más que entraban a la tierra de Canaán y veían muchachas lindas y ya, mombolas en Mirecobes, Aguaruma. Así le hacían. Así hacían. Malaquías capítulo 2. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Vamos a hacer una salteada al versículo 7. 10. Versículo 10, 2:10. No tenemos todos esto respondieron estas personas. No tenemos todos un mismo Padre. Se referían a Abraham. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ellos están reclamando, nosotros somos todos descendientes de Abraham, y Abraham, cuando tenía a su esposa vieja que no le podía dar hijo, agarró y tomó una extranjera nueva. Así ellos estaban justificando. Y ustedes saben que muchos israelitas se justificaban así. Nosotros somos descendientes de Abraham, y Abraham hizo así. Abraham agarró una extranjera nueva y con ella tuvo hijos. Así que, vaya pega Dios. ¿En dónde somos desleales? Sigamos. Versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Cuál es el problema? Que ellos empezaban a agarrar hijas de otros, de extranjeros, y menospreciaban a sus esposas. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ya le di el ejemplo. Si Abraham así hizo también, va a violar tanto como nosotros damos hoy en este tiempo. A David está o pecai. Salomón está en Mirecoy. La gente así se justifica, ¿no? Va a violar tanto, todo, de ahí podemos pecar, todos no pecan. La gente se justifica con el pecado. Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Está refiriendo, yo hice que ustedes se junten para tener descendencia de Dios para mí, pero ustedes están siendo desleales con la primera esposa que han tenido cuando eran jóvenes, y están dejando a su primera esposa y cambiando por jovencitas extranjeras.
¿Se dan cuenta cómo era el pueblo de Israel? ¿Fiel era? ¿Era decente o era terrible? No es muy diferente con la vida que están viviendo acá en Corintios. No es muy diferente. Por eso le habla así. Bueno, volvamos a Mateo. Tenemos que terminar lo que Yeshua dijo y después volvemos a Corintios. Vamos a Mateo 19. Entonces, esas eran las causas por las cuales se aplicaban esta ley. Pero el mandato y el decreto que Yeshua le está dando es la siguiente. Y yo os digo, versículo 9, 19:9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si vos decidís, bueno, se cueraima cosa envíe de coño, y te divorciás de ella así te divorciás nomás, y te casás con otra, vos estás adulterando, dice. Por más que te divorciaste, Yeshua está decretando, salvo por fornicaciones, salvo porque esa mujer ha hecho realmente una cosa indecente, realmente un pecado grave, entonces que cuadra que le dé la carta de repudio, solamente que a vos no te cayó bien, no te cayó mal, entonces vos estás cometiendo adulterio. Y el que se casa con la repudiada, con la divorciada, también adultera. ¿Quién está dando este decreto? ¿Jesús o yo? Algunos no reclaman, algunos reclamarán, todo el mundo, no, pero él está decretando así. Se está diciendo. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué hablan así ellos? ¿Se dan cuenta cómo ellos ya estaban totalmente su mente adulterada? Ellos ya no se casaban con el proyecto de con esta mujer me quedaré hasta el final. Se casaban con el proyecto con esta mujer me quedaré hasta que no me agrade más. Porque tengo una ley que me ampara que puedo darle carta de repudio y buscar una más joven. Así está en la mente de ellos. Entonces, Yeshua lo que está haciendo, le está volviendo a la ley original, a como Dios quería que sea un matrimonio. Cuando se casen hasta que la muerte los separe. Eso es lo que Él está restableciendo el origen de la ley de Dios, del mandato de Dios, de la formación de Dios. Y existía esa opción por causa de pecados graves. Pero la gente usa esa opción para subir. No me gusta más, no, porque hoy ahí todo el día, porque yo discutí, no, porque y ya GTI, oye, GTI. Por cualquier causa se divorcia la gente hoy en día. Por cualquier buroreí. Así es. Bueno. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quienes les es dado. Pues hay eunucos, esto ya es otro tema. Jesús habla, hay algunas personas que pueden permanecer sin casarse. Hay otras personas que se le hace eunuco y hay otras personas que deciden por sí mismos, por su deseo, quedarse así. Pero no todos pueden vivir así. Bueno, vamos a Corintios, capítulo 7. Bueno, entonces ahora podemos entender. Versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Este es un mandato directo para hermanos conversos, que creyentes en Yeshua, en Jesús, que están decididos a seguir hasta donde sea a su Mesías. Si ustedes son seguidores verdaderos de Yeshua, el Señor les manda, su Señor, a quien ustedes dicen que sirven, a Nipe y separa. Así que no puede ser que dos creyentes en Yeshua, que vos crees en Jesús, sí creo, y vos crees en Jesús, creo. Si son creyentes, son seguidores, son súbditos, el problema es que nosotros, como le dije la pasada, pensamos que Jesús es nuestro secretario privado, nuestro comodín, nuestro Aladín de la lámpara. Dios, Jesús, dame unos deseos, por favor. No, Él es nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestra autoridad. Si yo como mujer o él como varón le tiene como autoridad, Él ordena, no se separen, Señor, su orden es su orden. A su orden, mi general. Esa es la militar, ¿no? Orden. No se separe. ¿Entiende o no? Ahora, los problemas del pasado, su vida pasada, sus situaciones cuando no conocían a su rey, cuando no tenían dueño, cuando vivían bajo la potestad del diablo, es otra cosa. Es otra situación. Ese es otro problema.
Esto estamos hablando a los que realmente son seguidores del Mesías. Los que confesaron ya somos sus seguidores. Por eso tajantemente dice, Ani pelle separa. Le ordena al Señor. Entonces cuando Pablo ahí está diciendo, entonces este no es seguidor del Mesías. Falso. Epillama ve la situación. Y si se separa, miren lo que le dice, y si se separa, si ya no hay caso, se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Yo estuve analizando, quédese sin casar. ¿Por qué? ¿A quién le está hablando? Un matrimonio creyente, fieles los dos en Dios, sirven los dos a Dios. Un día tienen algún problemilla ahí, por ahí, y deciden, no, ya, a ver, gente más. Se separan. Si son realmente creyentes, si son realmente discípulos de Yeshua, tarde o temprano se van a reconciliar o no. ¿Sí o no? Por eso le está diciendo, quédense sin casar. Si realmente son seguidores del Mesías, no van a poder estar así mucho tiempo, porque ustedes tienen un Señor. Ahora, se va a notar, uno, no, ya que voy a casar una pues ya, ese entonces tiene otro dueño. No, mejor me voy a otra iglesia donde de otra forma es ahí la vida. Tiene otro Mesías entonces. No tiene un Dios verdadero. Acá no había iglesia presbiteriana, iglesia bautista. Hoy en día la gente se cambia nomás de iglesia. No, antes era pentecostal, no aceite. Bueno, pero los bautistas sí aceitan. O los hermanos libres sí hacen. O los presbiterianos. Antes, acá no había eso. Acá había creer en Yeshua, creer en Jesús o no. No había diferentes congregaciones. Hoy en día la gente ya elige ya dónde sí, dónde yo. Por eso es que las iglesias están tan corrompidas. Porque no tienen un líder, no tienen un señor. Sus señores son muchas de sus pastores y lo que sus pastores les dicen, hacen. Podemos divorciar, sí, bueno, si tu marido es argelado, ya, tú separate, vamos. Divorciate. Así. Acá te vamos a dar otro marido mejor. Nuestra iglesia fiel. Así es. Esto está hablando, conste, para seguidor del Mesías. Y el marido no abandone a su mujer. ¿Quién ordena esto? El Mesías. Si vos sos seguidor de Jesús, si vos crees en Jesús, Él es tu Señor, Él te ordena no le abandone a tu mujer. Pero vos le puedes decir, no, Señor, pero no puedo más. Ya, vos no vivís nomás con, como le dijeron al Papa, vos no vivís nomás con la mujer paraguaya, por eso te parece maravillosa. Yo vine ahí con el día, garrote, pues vender cota. Vos no vivís nomás con así le podemos decir, no. Él es tu Señor. Y vos tomaste ese compromiso, entonces si tenés que... Total, es hasta que la muerte los separe nomás. Esperá nomás un poco más. Tarde o temprano va a terminar. Bueno, continuamos, porque nos faltan unos cuantos versículos. Y a los demás, ya, aquí terminó esta parte, entonces ya concluimos ya esa parte. Terminó. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. En este caso ya se refiere a una pareja mixta. ¿Cómo decir así? Mixta. Converso e inconverso. Si vos como marido tenés una esposa que es inconversa, que no cree lo que vos crees, pero acepta vivir contigo, no le abandones. Por no creer lo que vos crees, no le abandones. Así está diciendo. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone también. Entonces, porque no está creyendo como vos crees, maldito Satanás, los ya están de creer, los ya están de Satanás. Así es, ni eres eso. Vos no podés hablar así a tu marido, ¿no? Muchas mujeres se van a la iglesia y escuchan ahí la palabra, después se van a su casa, de la Satanás, y no le bajan la cara a su esposo. No, así no hay lo quien quiera vivir. No, entonces mejor, si querés ganarle a tu marido, sé ejemplo en la vida, tratarle más bien. Cada vez que llega a la iglesia, tratarle mejor, servirle mejor la cena, hacerle todo mejor. Así le vas a decir, por lo visto en la iglesia aprende muchas cosas buenas. Por lo visto su iglesia es buena. Pero si cada vez que viene vos le Satanás, entonces, no, ¿cuál es?
Hay demonio de cabeza, no como en la iglesia. Igual el marido va a la iglesia y su esposa no va, y el marido todo el día, Dios Satanás, Dios está infierno, de creer, oír la palabra, oír la pastor. Entonces la esposa va a decir, no, así no. Mejor, si vos estás aprendiendo en la iglesia amor, misericordia, llega a tu casa y más cariño, dale. Más regalo, entonces ahí vas, pero usted está en la iglesia, aprende buenas cosas. Así se ganan los corazones. Porque el marido incrédulo es, versículo 14, santificado en la mujer, y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir santificado? Separado, apartado. Ya que vos estás viviendo para Dios, según la Escritura, Dios ya está apartando tu familia. Porque vos estás sometiendo tu vida para Dios. Hay un caso, por ejemplo, Rahab la ramera, ella sometió su vida para los ladrones, espías de Josué, renunció a su país, y por medio de ella, ¿quién también recibió la bendición? Toda su familia. Su familia no escuchó nunca la conversación con Josué. Su familia solamente siguió los pasos de Rahab y escuchó y se vino y se juntó con Rahab y estuvieron ahí, y al final ellos fueron todos adheridos un día al reino. Así que esa es una buena esperanza para los que tenemos parientes que no quieren creer la palabra, pero nosotros vivimos la palabra, aplicamos la palabra, somos ejemplo ante ellos, tenemos buen trato con ellos. Nosotros automáticamente con nuestra vida le estamos apartando a ellos del mundo. Con nuestra vida. Crean o no crean. Y la está diciendo. Entonces vos como marido ya estando, aunque tu familia es incrédula, pero vos estás ejerciendo la palabra, pasando, sufriendo, teniendo, le está apartando a tu familia. Un día cuando venga el Mesías, por vos le va a agarrar a toda tu familia también. Así es. Así es. Según la palabra, según la Escritura. Uno tiene que tener esa fe y esa confianza nomás. Así ocurrió con Rahab. Por favor, tenga misericordia en mi familia. ¿Qué dijo Josué? Vayan y salven a esa mujer y a toda su parentela. Todos los que estén en la cosa. No sabía quién estarían. Podía haber estado, ¿cómo se dice? Osama Bin Laden también ahí adentro, igual le iba a rescatar. Todos los que estén ahí rescatan. Porque Rahab fue fiel a la palabra, la Escritura. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo dice, no, yo ya no quiero saber más nada de vos, se cueráis de ahí, hablan de religión, hablan de iglesia, hablan de pastor, se cueráis, ven de ahí. Bueno, está bien, si así es, chau entonces. No podemos más hacer compromiso. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto se puede entender que una persona no se separa de su marido, incrédulo, porque piensa, bueno, yo le voy a salvar, pero está ahí recibiendo patadas, garrote, menosprecio, él está mandando a la China. No, vos no sabés si vos le vas a salvar, no depende de vos. Eso no es tu esfuerzo. No, porque si yo me separo, él no va a conocer nunca a Cristo. No. Igual también, aquí también entra también la familia. Y tu familia es terrible. No es que vos tenés que estar ahí sometiéndote a ellos. Está dando el caso, ¿no? Se dan cuenta que dan varios casos. El caso de la familia o el marido que es respetable, te permite todo. Y el caso de la familia que es terrible también. Vos también no tenés por qué estar aguantando todos sus insultos ni todos sus menosprecios. Retírate nomás. Hacer la retirada. Discúlpenme, pero yo me retiro. Vos no sabés, vos no depende de vos si vas a salvarle o no. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Una vez más, él está dando su alajá. Y él tiene derecho de dar su alajá porque él es un rabino que vive conforme a la Torá. Después, fue llamado a algunos siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado
alguno siendo incircunciso no se circuncide. La pregunta es, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Claro, el que está circuncidado puede descircuncidarse. Entonces, acá dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso, no se descircuncide. No, lo que se está refiriendo acá, si vos tenés la circuncisión es un pacto, acá está aclarando eso, por eso es importante entender eso. La circuncisión es un pacto y un estilo de vida que llevaba una persona y que hacía un compromiso ante Dios y ante las personas. Entonces lo que le está diciendo, bueno, vos tenés todos estos compromisos, este estilo de vida, esta manera de comportarte por la circuncisión que tenés, quédate nomás así, no necesitas, no, entonces yo ahora cómo voy a hacer, porque yo tengo este compromiso. No, tranquilo nomás, no hay problema. Seguí nomás los compromisos que asumiste, tu estilo de vida, voluntariamente, recuerden, le está dando voluntariamente, no es que le está obligando a salir. Y el que no está circuncidado, no necesita circuncidarse. No, pero ahora estoy entrando ya en la Torá y no, pero entonces ahí tendríamos que ir a explicar todo lo que representa la circuncisión y nos tomaría mucho tiempo. Pero por lo visto acá Pablo ya le explicó todo a ello. ¿Qué le dice acá? Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Viva la forma como Dios le llamó, de esa forma, de ese estilo. Recuerden que también existía una manera de revertir la circuncisión, pero esa forma se anuló. Pero también están refiriéndose a estilos de vida. Y si voy a hablar de qué significa estilo de vida, voy a perder 2 horas por ahí. Pero ustedes pueden averiguar en internet de qué se trata, cuál es el estilo de vida de un hombre circuncidado, cómo vive, cómo se comporta, cómo trata, qué hace, qué no hace, todas esas cosas. Entonces, si vos tenés ese compromiso y te gusta ese compromiso, porque los que hicieron ese compromiso de la circuncisión, porque decidieron hacer. Con esto también le está haciendo entender, no vaya a pensar que porque yo me circuncidé y esto ya no era más importante, que macana, que eurorey yo hice en mi vida. No te hace sentir, si vos tuviste ese deseo, ese corazón, sentiste agradable cuando hiciste esas cosas, tranquilo, sentí otra vez que Dios nunca eso va a tomar como algo en vano que hiciste en tu vida. A eso se refiere. Hay muchas personas que se han circuncidado y que, por ejemplo, alguien le diga, no, pero la circuncisión no era importante. ¿Qué? No, si vos decidiste eso, te agradó, te gustó, es un estilo de vida para vos, tranquilo, no hay problema. A eso se está refiriendo. ¿Me están entendiendo, no? Después, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncides. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. ¿A qué se refiere con nada es? Nada es en el sentido de que no te va a hacer mejor, ni no te va a hacer peor. A eso se refiere. No es que no es importante, porque para la persona que se hizo circuncisión, ¿es importante o no? Entonces que vos le digas a una persona, por ejemplo, a que haga uno circuncidado, un ejemplo, y vos decís, la circuncisión no es nada, pero hago más canada. ¿Cómo se va a sentir? Que él hizo No, y la Biblia no dice así. Y una persona que no está circuncidado, puro circuncidado, ven a circuncidar, ¡qué maldito! Entonces se va a sentir mal. Entonces, lo que está refiriendo, no. La circuncisión no te hace mejor persona, no te hace mejor delante de Dios, y la incircuncisión tampoco te hace peor ni nada. Simplemente, ¿qué es lo mejor? Dice acá. La circuncisión nada es y la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hay una discusión tremenda allá afuera entre los que se circuncidan y no se circuncidan. Por ejemplo, para Pesa tiene que ser circuncidado, no tiene que ser circuncidado. Un lío, un guarará. Bueno, Pablo aclara aquí resolviendo el problema. Mejor es guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios se ve en tu vida. Nadie te va diciendo, señores, por favor, los circuncidados para sacamos. ¿Quién va a andar controlando si está circuncidado o no si está circuncidado uno? ¿Quién va a hacer eso? Por eso Pablo decía, no, si quieres realmente agradar a Dios, guarda los mandamientos. Eso se va a ver, eso van a ver los hermanos. ¿Se entiende, no? Que estamos hablando.
Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. En ese estado, fuiste llamado casado, quédate casado, circuncidado, quédate, ya no puedes circuncidar. Si no estás circuncidado, no necesitas circuncidarte, no es prioridad para servirle a Dios. El apóstol Pablo, un rabino que vive conforme a la Torá, que nació conforme a la Torá y que aplicó en su vida todas las cosas, está aconsejando a los hermanos de Corintios. Yo creo que es un buen consejo para nosotros también, que nosotros necesitamos este tipo de consejos, este tipo de menos mal que le escribieron todas estas cosas. Si nosotros pudiéramos escribirle, creo que le escribiría, apóstol Pablo, ¿cómo el tema sobre este punto? Le escribiríamos también. Pero gracias que estos de Corintios ya se tomaron la molestia de escribirle, de paso recibió una buena exhortada y después buenos consejos para su vida. Bueno, como este capítulo 7 es un poco largo, yo voy a compartir hoy hasta aquí nomás, hasta el versículo 20, y el próximo viernes vamos a continuar. Vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Corintios. Para más información sobre este tema, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.